Buenos días, iglesia. Dios les bendiga. ¿Cuántos están dispuestos hoy a recibir del Señor? ¿Cuántos vienen hambrientos y sedientos de su presencia? Amén. ¿Qué tal si oramos un momento e invitamos al Señor, su presencia? Él está aquí. Queremos prepararle un lugar a Él y eso viene desde nuestro corazón. Así que yo les invito esta mañana que lo invoquemos, que lo invitamos en esta mañana, que a través de nuestra adoración le demos un lugar en esta mañana en nuestras vidas y en nuestro corazón. Amén. Así que yo le invito a que cierre tus ojitos una vez más y vamos a orar, vamos a adorarlo una vez más. Espíritu Santo, eres bienvenido en esta mañana, eres bienvenido en este lugar. Hemos preparado un lugar para ti, hemos preparado nuestro corazón para ti, hemos preparado nuestras vidas y este lugar, esta adoración, esta alabanza para ti, Señor. Esto no tendría sentido si tu presencia no está aquí entre nosotros. Para nosotros lo más importante es tu presencia, Señor. Tu presencia es el centro de nuestras vidas. Gracias, Jesús, por habernos dado el precioso don y el precioso regalo de tu Espíritu, Señor. Hoy estamos aquí por tu Espíritu, por tu presencia, por tu fidelidad, por tu misericordia, Señor. Por lo tanto te invitamos y te adoramos. Te decimos a ti, ven a este lugar, ven a este lugar, ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, sopla y llena este lugar. Bautízanos hoy en fuego, espíritu y amor, en tu verdad. En tu presencia quiero estar y contemplar tu santidad. Ven, Espíritu Santo, sopla y llena este lugar. Bautízanos hoy en fuego, espíritu y amor, en tu verdad. En tu presencia quiero estar y contemplar tu santidad. Dulce presencia, llenas mi vida. Espíritu Santo, quebranta mi ser. Eres hermoso y maravilloso. Renuevas mi alma y me restaura tu amor. Dulce presencia, llenas mi vida. Espíritu Santo, quebranta mi ser. Eres hermoso y maravilloso. Consuelas mi alma y me restaura tu amor. Bautízanos con tu fuego, bautízanos con tu amor, bautízanos con tu gracia, Señor.
Iglesia, yo quiero provocarte a hambre y a sed por su presencia. Hace 8 días yo les decía que Él responde al hambre y a la sed de su pueblo, y yo quiero llevarlos a ustedes, como decía Smith Wigglesworth, un hombre de Dios, tremendo hombre de Dios, el Señor usó tremendamente, y él decía que hay un lugar de satisfacción en el cual tú no puedes ser satisfecho. Solo puedes ser satisfecho con una satisfacción que no podrás ser satisfecho. En otras palabras, parece un poco enredado. Mientras tú conoces más a Dios, te vuelves más adicto, más hambriento de su presencia, te enamoras más de Él, te apasionas más de Él. Y es a ese lugar donde yo los quiero llevar a ustedes durante estos días, en estos domingos que hemos estado hablando del Espíritu Santo, de su presencia. Amén. Así que pueden sentarse. Hace 8 días, ¿cuántos vinieron hace 8 días? Qué bueno. Hace 8 días estábamos hablando, hace 15 días hablábamos de avivar el fuego. ¿Cuántos lo recuerdan? Amén. Hace 8 días hablábamos acerca de la teoría, de la teología, de la neumatología del Espíritu Santo, porque es necesario que entendamos quién es Él. Es necesario que nosotros tengamos en claro quién es Él, cuál es su obra en el creyente, en el cristiano, en la iglesia, en tu corazón. Y yo les había dicho hace 8 días que hoy íbamos a hablar de algo más práctico. Hace 8 días hablamos de más teoría, hoy vamos a hablar de algo más práctico. Quiero enseñarles algo hoy. Sé que algunos de ustedes lo hacen, pero quizás otros no. Quizás otros lo saben, pero no lo hacen por diferentes razones. Quizás por pereza, quizás por negligencia, quizás por las múltiples ocupaciones. Así que yo le invito a que me acompañe al primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 1. Primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 1, dice la palabra: Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Un lugar para el arca de Dios. El mensaje de hoy se llama un lugar para Él. Un lugar para Él. Y quisiera entonces, para comenzar, a hablar un poco acerca de David. Sé que muchos sabemos, hemos escuchado ya por mucho tiempo que David era un hombre llamado por Dios como un hombre conforme al corazón de Dios. David tenía 2 características que el Señor espera encontrar en ti, que el Señor quiere desarrollar en tu vida, en tu corazón, a medida que tú le conoces cada día. Y esas 2 características era que David era un hombre obediente. Era un hombre que estaba dispuesto, que tenía un corazón rendido para el Señor y que estaba dispuesto a hacer la voluntad de su Padre, la voluntad de su Señor. El Señor le dice:
A David, que es un hombre conforme a su corazón, porque él haría todo lo que Dios quería que se hiciese en medio de su pueblo, todo lo contrario al rey Saúl. Ahora, ¿cuál es la otra característica que tenía el rey David? David era un hombre apasionado por su presencia. Si ustedes leen los salmos, si ustedes comenzaran en el ejercicio de leer un salmo diario en sus casas, o 2 salmos, y ustedes podrían darse cuenta en las palabras de David, en sus oraciones, lo que había en el corazón de este hombre. Esas oraciones reflejaban la pasión, el hambre, la necesidad, el desespero que este hombre tenía por su presencia. Y eso es a lo que yo los quiero llevar a ustedes, amada iglesia, a que lo entendamos, y no solo a que lo entendamos, sino a que lo vivamos y lo practiquemos. En Primera de Samuel capítulo 17, versículos 33 al 37, quiero que me acompañen un momento ahí. Primera de Samuel capítulo 17 del 33 al 37, dice: Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí. Yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de la mano de ese filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Amén. ¿Qué denotan estos textos? Yo quiero que ustedes traten de imaginarse, viajen en su mente por un momento a esa época y a ese lugar cuando David era un pastor de ovejas, cuando David estaba cuidando las ovejas de su padre. Estos textos que acabamos de leer denotan el conocimiento que David tenía de su Dios. Él sabía a quién le servía. Yo creo, por lo que acabamos de leer, que David era un hombre que mientras pastoreaba las ovejas de su padre, adoraba al Señor. David tenía encuentros con su Dios. De hecho, yo creo que David desde su niñez comenzó a escuchar las enseñanzas de la ley de Moisés, las historias de lo que Dios había hecho en el pasado, las maravillas, los portentos, los prodigios, los milagros, como Dios los había sacado de Egipto con toda suerte de prodigios y de milagros. Y esto produjo en el corazón de David pasión por su presencia. Esto produjo en el corazón de David hambre y sed por él. Estos textos de hecho nos muestran el valor que David tenía para enfrentarse a un oso, a un león y posteriormente a un filisteo. Yo no creo que David tuviese la fuerza humana para derrotar un oso o un león. ¿O quién de ustedes podría hacerlo? Yo creo que ninguno. Pero él mismo dice claramente en el texto que Jehová lo libraba de las garras del oso y de las garras del león, y que así como lo había hecho ya una vez con él, lo volvería a hacer otra vez con el filisteo, con aquel filisteo, con Goliat. Ustedes ya conocen el resto de la historia. Pero por eso en Primera de Crónicas capítulo 15 versículo 1
David le prepara un lugar para el arca de Dios, porque él ya conocía a Dios, él conocía su presencia, él había leído en la ley, él quizás había escuchado lo que Dios había hecho en el pasado y él creía que Dios lo volvería a hacer. Él sabía que no era con fuerza ni con ejército, sino con su Santo Espíritu, que tendrían la victoria sobre sus enemigos. Antes de que David fuese rey, Israel tenía guerras, muchas, pero era un vaivén. A veces eran derrotados, a veces tenían victoria. Era una victoria parcial, eran victorias parciales. Pero cuando David entiende, en su afán y en su anhelo por la presencia de Dios, trae el arca al lugar que le había preparado cuando era rey de Israel, Dios le empieza a dar victoria tras victoria, tras victoria, tras victoria. El arca de Dios, como ustedes lo saben, tipifica, es una representación de la presencia de Dios entre el pueblo. Ahora, el Espíritu Santo es la presencia de Dios entre el pueblo. Cuando nosotros hablamos de la presencia de Dios, en otras palabras, estamos hablando de la persona del Espíritu Santo. En Segunda de Reyes capítulo 4 verso 8, para que me acompañen ahí. Segunda de Reyes 4:8. Del 8 al 11 nos habla acerca de la historia de Eliseo y la tsunamita. Dice el versículo 8: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente. Quiero que subrayen esa palabra, insistentemente, a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Otra cosa para que la tengas en cuenta: ella entendía que Eliseo era un varón santo de Dios. Ella de alguna manera, ella sabía que Dios estaba con él, que Dios lo respaldaba, que su unción estaba sobre este hombre. De alguna manera ella quizás lo había escuchado predicar, lo había escuchado profetizar, lo había escuchado hablar y había visto incluso los milagros que Dios hacía a través de la vida del profeta Eliseo. Y por eso ella se afana y le insiste para que se quede en su casa, a lo cual ella le dice a su marido en el versículo 10: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. ¿Qué pasó con esta mujer? Esta mujer no sabía, no se imaginó que no solamente estaba honrando a un hombre de Dios, sino que estaba honrando a la presencia de Dios misma. Y respecto a eso nos dice Mateo 10, Mateo capítulo 10. Mateo 10 del 40 al 42 nos dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Esto lo dijo Jesús. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá.
Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Así que esta mujer nunca quizás se imaginó que el hecho de haber hecho un aposento para que el hombre, al estar honrando la presencia de Dios, no solo a un hombre de Dios, sino la presencia de Dios, esto tendría consecuencias buenas para su vida. ¿Qué pasó posteriormente? El profeta Eliseo ve la atención que ella tiene para con ellos, y llama a su siervo Giesi y le pregunta: ¿qué haremos por esta mujer? Y le dice a Giesi: llámala. La mujer viene a él y él le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti, mujer? ¿Quieres que hable por ti al rey? A lo cual ella le dice más adelante que no. En otras palabras, que no. Ella le dice simplemente que ella habita en medio del pueblo. En otras palabras, no. Entonces él le pregunta a su siervo Giesi, le dice: ¿qué haremos por esta mujer que nos ha atendido también? Y él le dice al profeta, le dice: ella no tiene hijo. A lo cual él le da una palabra profética de que el Señor le daría un hijo. Era algo que ella no estaba pidiendo en ese momento. ¿Por qué? No lo sé. La palabra no dice que era por su edad o porque era estéril, no lo sabemos. El caso es que ella ni siquiera se atrevía a pedirlo. ¿Por qué? Porque quizás pensaba que era algo ya muy grande, quizás pensaba que era algo ya imposible de hacerse, quizás lo había echado en el olvido, porque pensaba tal vez que eso ya no se podía dar. Y yo no sé si tú, por ejemplo, en algún momento has tenido una petición en tu corazón y la has olvidado. Has visto que es una petición tan grande que tú has preferido más bien no pedirle al Señor por eso, has preferido no orar, porque tal vez piensas que es demasiado grande lo que tú deseas en tu corazón y que tal vez Dios no te va a escuchar. Pues eso le pasó a esta mujer. ¿Qué pasó? Que aunque ella no se lo manifestó, Dios sí conocía el corazón y el deseo de su corazón. Y al respecto de eso dice el Salmo 37, versículo 4: deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Entonces, ¿qué pasó luego? ¿Qué pasó luego? Dice que después de que el niño nació, creció, un día salió a estar con su padre en el campo, le dio un dolor de cabeza y el niño se murió. ¿Qué hizo esta mujer? Fue y puso al niño en aquel aposento y fue y buscó al profeta Eliseo. Fue hasta el monte Carmelo a buscarlo y le dijo, fue y lo buscó y le dijo: ¿por qué haces burla de tu sierva? Yo no te pedí hijo. Y le dice lo que aconteció, a lo cual el profeta Eliseo envía a su siervo Giesi para que ponga su bastón sobre su rostro para que resucitara, pero nada pasó. Y Giesi se devuelve y en el camino se los encuentra de nuevo y le cuenta a Eliseo lo que pasó. Eliseo llega a ese lugar y en el aposento se extiende sobre él, pone sus manos sobre sus manos, recuesta su cuerpo sobre el cuerpo del niño y el Señor lo resucitó. Hizo tremendo milagro el Señor ese día. ¿Y qué pasó luego más adelante? 4 capítulos más adelante, en el capítulo 8, nos habla de que en el transcurso de esos 4 capítulos el pueblo de Israel entró en una hambruna, en un tiempo de hambre por 7 años. Lo cual esta mujer, aconsejada por el mismo profeta Eliseo, se fue para donde los filisteos y allá el Señor la sostuvo, allí el Señor le proveyó, nada le faltó. Pero después de los 7 años ella regresa a la tierra de Israel y ella había perdido su herencia, ella había perdido sus tierras y ella se encuentra, cuando ella llega a Israel está pasando algo que no es coincidencia, Dios sabe cómo hace las cosas. Resulta que Giesi, el siervo de Eliseo, estaba hablando con el rey y le estaba contando al rey
las cosas que Dios había hecho a través del ministerio y de la vida del profeta Eliseo. Y entre esas cosas que él le está contando, le está hablando de esa mujer, de la tsunamita, y le está contando el milagro que Dios había hecho cuando resucitó su hijo. Y en ese momento llegó ella, digámoslo así, coincidencialmente, pero nosotros como creyentes decimos diosidencialmente. El caso es que cuando ella entra, Giezi le dice al rey: de esta mujer es la que yo te estoy hablando, es ella. A lo cual Dios le da gracia a ella para con el rey, y el rey envía a un eunuco para que devuelva de nuevo sus tierras, las tierras que ella había perdido por el hambre que había pasado en Israel durante esos 7 años, a lo cual le llamamos a eso restitución. ¿Por qué les digo todo esto? Porque esta mujer quizás nunca pensó que por haber hecho un aposento para el profeta, Dios la bendeciría de tal manera. Ahora, yo te digo a ti, si tú haces un lugar para Él, Dios comenzará a bendecir tu vida y te llevará a otro nivel, a otra dimensión de conocimiento de su presencia. Yo sé que muchos de ustedes tienen luchas y debilidades como yo las tengo. Yo sé que muchos aquí les cuesta orar, les cuesta leer su palabra, les cuesta relacionarse. Muchos aquí están muchas veces arriba y otros días abajo. Un día están animados, otro día están desanimados. Pasa el tiempo y luego comienzan a desanimarse. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Si ya conocemos a Jesús, tenemos incluso mucho conocimiento de la palabra. Pero yo te diría hoy, si tú le haces un lugar a Él, Dios comenzará a llevar tu vida a otro nivel, a otra dimensión del conocimiento de la persona del Espíritu. Él mismo incluso te revelará a Jesús en tu corazón como nunca. Al respecto de eso, yo quiero hablarles un poco acerca de mi testimonio. En el año 2006, yo asistía a otra iglesia y yo recuerdo que había un campamento de jóvenes y yo quería ir a ese campamento porque en ese campamento pues se hacía mucha recocha, entonces uno trataba de buscar esos momentos. La verdad, ni siquiera por ir a buscar del Señor, sino más bien por el parche de los amigos, de ir a conocer chicas, y eso que para ese momento yo ya era novio de mi esposa. Terrible, ¿cierto? Hasta ese día yo era un cristiano, como les digo, un cristiano tibio. Yo mantenía como un vaivén para arriba, para abajo, me desanimaba, me animaba, pasaba otra vez un mes y volvía y me animaba, y escuchaba una palabra y me animaba, me levantaba, ni qué avivamiento en mi corazón, y volvía y pasaba otra vez un mes y otra vez estaba desanimado. ¿Por qué? Porque yo no tenía una relación con Él, yo no lo conocía. Yo conocía a Jesús por lo que había escuchado, pero ni siquiera había conocido a Jesús, ni siquiera me había sido revelado el corazón de la manera en que me fue revelado cuando yo le di un lugar a Él. Entonces, ¿qué pasó? Alguien llegó y me hizo una invitación, me dijo, me invitaron a un congreso, a un congreso para pastores y para líderes en la Iglesia Centro Mundial de Avivamiento en Bogotá. Sé que muchos de ustedes conocen ese ministerio de los pastores Rodríguez. Yo la verdad no conocía nada de ese ministerio, no los había escuchado y estaba entre la espada y la pared porque no sabía qué decisión tomar. Al final de cuentas decidí, digámoslo así, el Señor me guió para ir a ese congreso. Cuando yo fui a ese congreso, mi esposa lo sabe, ella es testiga, ella no me deja mentir. Después de que yo fui a ese congreso, yo llegué de allá diferente. Solo un fin de semana que yo disfruté de su presencia como nunca lo había disfrutado. Allá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ese fin de semana? Ese fin de semana yo escuché hablar de Él como yo nunca en mi vida
había escuchado hablar de Él. Yo llegué de allá avivado, prendido, encendido de pasión por Jesús y por su presencia, por la presencia del Espíritu Santo. Dios, a partir de ese año, de ese fin de semana que yo estuve allá, empezó a hacer algo en mi corazón, algo que yo no había vivido. De verdad, yo sé lo que yo les digo. El Señor es testigo de ello. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan esta mañana. Yo creo que si ustedes logran entender esto, sus vidas van a ser diferentes, sus vidas van a ser transformadas, ya dejarán de ser cristianos tibios, ya dejarán de estar coqueteando con el pecado y serán levantados por la gloria y el poder de Dios en sus vidas. Entonces, yo recuerdo que llegué de allá y allá escuché por primera vez acerca de hacer un lugar para Él, hacer un aposento para Él. Yo llegué a mi casa, conseguí una música instrumental, unos libros, biografías, historias de avivamientos, porque yo quería empezar a leer y a estudiar acerca de lo que Dios había hecho a través de los siglos, aparte de lo que la palabra a mí me enseña de sus hechos, de lo que Él hizo en la antigüedad. Entonces comienzo a buscarlo, comienzo a tener una relación con Él. Es más, hice algo que a mí me ayudó, a mí personalmente me ayudó, porque para mí era difícil hablar con alguien que yo no veía. Para mí, nosotros caminamos por fe, no por vista, dice la palabra, pero a mí se me dificultaba hablar con alguien que yo no veía. El mundo no puede entender eso. Yo estoy seguro que alguien que no entiende esto nos van a decir locos, que nos vean hablando con alguien invisible, van a decir: este está loco. ¿Sí o no? ¿Sí o no que sí? El caso es que para que a mí me ayudara un poco la fe, mientras yo desarrollaba mi fe en el entendimiento de su presencia, yo ponía una silla al frente de mí. Eso yo lo aprendí. Entonces yo ponía una sillita y me sentaba yo en la silla del frente y yo empezaba a hablar con Él, como si estuviera hablando con uno de ustedes. Así comencé a hablar con Él. Yo empecé a hacerle preguntas. Yo empecé a hacerle, una de las cosas que yo le dije, de las primeras cosas que yo le dije fue: si tú eres real, como yo lo escuché, si tú realmente eres una persona, yo te pido que te manifiestes en mi vida, que me des la gracia de poderte conocer a ti y poder conocer a Cristo, poder conocer al Padre, poder conocer realmente lo que la palabra dice, que la palabra me fuese revelada. Y yo hablaba con Él. Y yo no les voy a decir acá que Él me hablaba audiblemente, no, pero yo escuchaba su voz a través de su palabra, por la fe. Y yo leía las escrituras y lo adoraba. Algo que yo no había hecho, por ejemplo, era adorarlo. Yo siempre adoraba al Padre y yo adoraba a Jesús, pero yo no lo adoraba a Él. Yo no le había dado un lugar a Él. Yo no había entendido quién era Él. ¿Qué pasó? Mi vida comenzó a ser transformada. Mi esposa es testiga. Ella no me deja mentir. Para ese momento éramos novios. Y Dios empezó paulatinamente a prender una llama, un hambre, una sed en mi corazón por Él, por conocerlo, por su presencia. Dejé de ser un cristiano tibio. Sí, claro, muchas veces la embarré. Pequé, claro, también pequé. ¿Quién de aquí no lo ha hecho? Después de ser cristianos, yo creo que igual todos en algún momento hemos pecado. Pero esa práctica, la práctica del pecado que yo antes tenía, eso empezó a cambiar, eso empezó a ser transformado en mi vida. Después, durante ese mismo año, después de yo haber ido allá, tuve una reunión de un congreso para líderes de la iglesia donde yo iba. Y resulta que allí fue la primera vez que el Señor me habló a través de una pastora, profeta, que el Señor usaba en profecía. Me habló acerca del ministerio, de lo que Dios iba a hacer con nuestras vidas. Yo en mi humanidad lo dudé, pero era algo, cuando eso pasó, era una confirmación de lo que yo había escuchado de Dios en mi corazón en el secreto,
porque eso ya había empezado a arder en mí, a arder en mi corazón, el deseo de predicar su palabra. Cuando yo escucho esa palabra, posteriormente el Señor empieza a confirmarme a través de otra persona y me habla de lo mismo. Y empiezan a pasar los años. Para ese año nos casamos, mi esposa y yo, y en el transcurrir de los años Dios nos sigue hablando y nos sigue haciendo promesas y nos sigue hablando de lo mismo, nos sigue hablando del ministerio. Para ese momento yo ya no tenía ninguna duda, ya tenía la certeza. Creo que hubiera sido yo demasiado incrédulo si para ese momento, después de lo que Dios nos había hablado, hubiese seguido cuestionándolo. Yo le creí. Hoy han pasado 14 años después de eso, y Dios es testigo que está aquí, que mi relación con Él ha ido en un constante avance, en un constante aumento. Y lo único que yo deseo y anhelo en mi corazón es su presencia. Y es lo que yo quiero que ustedes esta mañana puedan meter en su corazón. ¿Qué pasó? Dice, otra cosa que pasó en nuestras vidas. Yo sé que algunos de ustedes acá conocen nuestro testimonio. Algunos de acá saben por las dificultades o las situaciones que en algún momento mi esposa, incluso ella y yo, pasamos en el matrimonio. Cosas que muy duras, muy adversas, entre otras cosas más. ¿Y sabe quién nos sostuvo en esos momentos de aflicción? Él. Mucha gente incluso nos preguntaba, algunos que conocen, ¿y ustedes cómo hicieron? No, ustedes son unos berracos. No, la gloria es de Él, porque Él fue el que nos sustentó. En ese momento yo conocí el consuelo. Él es consolador, pero en ese momento yo conocí su consuelo, no teóricamente, ya en la práctica. Cuando yo estaba en esas situaciones tan adversas y duras, yo recuerdo que yo le decía: consuélame, tú eres consolador. Jesús dijo que tú eres el consolador. Yo necesito tu consuelo porque yo no soy capaz. Yo necesito tu fortaleza, yo necesito tu gracia. Y el Señor venía y me consolaba día a día. Hoy soy lo que soy por Él, porque Él lo ha hecho en mí. Tú eres lo que eres hoy por Él. Pero déjame decirte algo: Él te quiere llevar más alto. Él te quiere llevar a lugares donde tú no te has imaginado. Él ya no quiere que tú sigas siendo un cristiano tibio. Recuerde que la palabra dice que a los tibios Él los vomitará de su boca. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. ¿Quieres conocer el secreto de un avivamiento? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y te digo algo, puede que pases por aflicciones. Yo no te voy a decir que no. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido. Pero te digo algo, cuando incluso pases por la aflicción, Él te prometió que estaría contigo. Aunque pase por el valle de la sombra de la muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. El Salmo 91, ustedes lo conocen. El Salmo 91 dice el Señor en su palabra que Él nos cobija con sus alas, que Él nos guarda. Él ha prometido estar con nosotros. Pero muchas veces nosotros lo tenemos así. Aquí estamos, mírenme bien. Aquí estamos en nuestra casa, en nuestro devocional. Muchas veces lo ignoramos y Él está en un rincón así. Y tú tratas en tus propias fuerzas de hacer muchas cosas y no lo has logrado y no lo vas a lograr. Porque yo quiero que tú entiendas esta mañana que no es con fuerza ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Entonces, Él me dio la fuerza, Él me dio la gracia. Si antes amaba a Cristo, ahora lo amo más, porque Él me habla de Cristo. Jesús dijo: Él te enseñará las cosas, Él te recordará lo que yo os he hablado. Él me recuerda lo que Jesús dijo, Él me recuerda lo que su palabra dice.
Y eso empezó a encenderse y encenderse en mi corazón hasta el día de hoy. Espero hasta el último día de mi vida en la tierra que eso jamás se apague. Esa es mi oración todos los días. Tú le puedes decir a Él, tú le puedes decir, cuéntale tu pecado, sé honesto con Él. ¿Cuál es tu debilidad? ¿Qué es lo que a ti? ¿Cuál es la piedra en el zapato que no te deja avanzar? Tú puedes decirle en la intimidad, siendo honesto con Él: Espíritu Santo, esta es mi debilidad, este es mi pecado y no soy capaz, no tengo la fuerza suficiente, pero yo te pido que tú me des el poder y la gracia para avanzar, para conocerte, para ser santificado. Hazlo, hazlo, hazlo. Cada uno de ustedes, hazlo. Dios quiere hacer de cada uno de ustedes una antorcha encendida como Juan el Bautista. Que ustedes en sus casas sean una antorcha que alumbra su casa, que alumbra su familia. Ya no pelees más con tu esposa o con tu esposo en tus fuerzas porque no quieres seguir al Señor. Ya no pelees más con tus hijos porque no quieren orar, porque no quieren ir a la iglesia. No lo hagas en tus fuerzas. Ríndele tu vida al Señor, confía en Él y Él hará, dice su palabra. Búscalo, búscalo hasta que lo encuentres. Búscalo hasta que lo encuentres. No desmayes. Él mismo te dará la gracia y la fortaleza para que tú lo encuentres en la intimidad, en el secreto. Y tu vida será transformada. Tu vida cambiará. Tu familia. Ustedes oran por la familia, yo sé que sí, y no han visto resultados. Pues yo te digo algo, dale un lugar a Él. Mi familia era muy dura, pero cuando yo le di un lugar a Él, Dios empezó a avivar a mi familia. Dios empezó a hacer una obra en mis padres. Mis padres eran cristianos tibios, pero yo empecé a orar por ellos, a ponerlos en las rodillas delante de la presencia del Señor. Y el Señor comenzó a transformar sus vidas. Mis padres hoy son diferentes. Mi esposa empezó a contagiarse de eso. Ella se empezó a contagiar de eso y su vida comenzó a ser avivada también. Él lo hace, tú no lo haces. Es Él quien lo hace. Así que yo te invito hoy a que con esa misma reverencia ahí donde tú estás, levántate. Ríndele tu corazón en esta mañana. Ríndele tu corazón. Adóralo. Vamos a adorarlo una vez más. Déjanos ir más profundo en tu presencia y contemplar la hermosura de tu gloria. Déjanos ir más profundo en tu presencia y contemplar la hermosura de tu gloria. Déjanos ir más profundo en tu presencia y contemplar
Cántalo, iglesia, cántalo fuerte. Tu gloria. Ven y sácianos con tu presencia. Puedes decirlo una vez más fuerte. Santo Espíritu. Lo creemos, Señor, te creemos. Inúndanos, cámbianos, transfórmanos, Señor, llénanos. Trae una unción nueva, un fuego nuevo sobre nuestras casas, sobre nuestras mentes, sobre nuestras familias. Te necesitamos, no queremos ser los mismos, no queremos vivir igual, Señor, llénanos, llénanos. Santo Espíritu, tú estás aquí. Inúndanos, queremos más de ti. Tu gloria anhela nuestro corazón. Ven y sácianos con tu presencia, Dios. Su presencia está aquí. Recibe su consuelo esta mañana. Recibe su presencia. Recibe su presencia esta mañana. Recibe su paz. Recibe su consuelo, su fortaleza. Gracias, Señor, por habernos dado, además de tu salvación, el precioso regalo de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí en esta mañana. Gracias por lo que tú estás haciendo en nuestros corazones y por lo que tú harás. Gracias porque hoy confiamos y esperamos, tenemos la convicción y la certeza en nuestro corazón que aquel que empezó la buena obra en nosotros no nos dejará y no nos soltará hasta terminarla. Tú lo prometiste, tú lo dijiste y en eso confiamos, en esa promesa tuya, Señor, porque nosotros no nos lo merecemos. Es por tu gracia que hoy somos salvos, es por tu gracia que hoy podemos escuchar tu palabra y podemos disfrutar de tu presencia. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias por esta mañana preciosa. Gracias por permitirnos adorarte y por permitirnos escuchar tu voz a través de tu santa palabra. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria, a ti sea la honra y a ti sea el honor por los siglos de los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén. Oh, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, Señor. Amén. Amén. Llévese. Amén. Llévesen esto en su corazón, un lugar para Él. Mediten en esa palabra esta semana, un lugar para Él. Eso marcará la diferencia en sus vidas, se los aseguro. Marcará la diferencia en sus vidas a partir de hoy. Tan solo uno de ustedes que lo haya entendido y que lo haya creído, Dios puede hacer con uno de ustedes cosas tremendas, cosas poderosas. Dios les bendiga, amados. Que el Señor les continúe bendiciendo, que descansen este resto de día, esta semana. Que Dios les bendiga, les prospere, les multiplique, les acompañe.
Y hasta una próxima. Si Dios lo permite, nos vemos el jueves por internet, por la online. Dios los bendiga mucho. Y chao.